Muy buenas noches, muchísimas gracias por su compañía. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí reunidos para hablar un tema de interés para los cuidadores. Le damos las gracias al psicólogo Cristian Ríos, director de la red en Bolivia, y a Claudia Ramos, que es la directora ejecutiva de la red. Y vamos a hablar un tema, como siempre, muy interesante e importante. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Claudia, entonces, por favor, te cedo la. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, mejor un saludo para todos para cuando tengan la oportunidad de ver y compartir esta conversación, este conversatorio, esta toma de café los jueves en el tema del cuidado, en el cuidado informal, este tema que a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores queremos que cada día sea más importante en el sentido de que tenemos nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar como cuidadores informales de la mejor manera, acompañado de las mejores formaciones, de los mejores conocimientos, de los buenos consejos. Y en ese orden de toda esa participación que tenemos en esa relación persona cuidada y nosotros como cuidadores. Como bien es sabido, nosotros hemos hablado del cuidado formal y le hemos dado como ese nombre a todos los profesionales que han recibido formación desde la medicina, la psicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, la sociología, bueno, todas esas formaciones que nos ayudan en nuestra calidad de salud y en la forma como llegamos a atender a una persona, cómo nos pueden cuidar también a nosotros posiblemente más hacia adelante. El tema de hoy y la propuesta de hoy es hablar desde el cuidado informal, desde el cuidado formal, perdón, al cuidado informal. Digamos, ¿qué le pediría ese cuidador formal a la participación del cuidador informal? Entonces, tenemos a Cristian Ríos, psicólogo, que ustedes ya lo conocen porque lo hemos tenido varias veces en nuestro conversatorio y que es una persona muy especial para nosotros en Bolivia y al cual le vamos a pedir como consejos, le vamos a preguntar. Yo es como siempre de preguntona aquí porque me interesa mucho también saber y aclarar muchas dudas y transmitirles también sus dudas. Entonces, saludar a Cristian para que nos salude y pues empezar a la pregunta inicial, o sea, como cuidador formal, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves al cuidador informal? Una visión general y luego ya vamos a puntualizar muchas cosas que tenemos para conversar hoy. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes y gracias por la bienvenida, Claudia. Buenas noches también a todas las personas que están en este pequeño conversatorio, ¿no? Y justamente quería empezar con una frase, ¿no? De parte de los cuidadores formales a los cuidadores informales. Y esto implica que el bienestar del paciente, el bienestar del sujeto de cuidado depende directamente del bienestar del cuidador, ¿no? Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Si nuestro cuidador no se encuentra estable emocionalmente, con una adecuada salud física, etcétera, etcétera, ya podemos ir teniendo un pronóstico de cómo va a estar el paciente, de cómo va a estar el sujeto de cuidado, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta al cuidador, ¿no? Quien va a ser aquella persona que nos va a facilitar toda la información que necesitamos, que a veces ni siquiera el paciente nos va a poder brindar, ¿no? Ese detalle, Claudia. Tenemos aquí la primera parte bien importante, porque creo yo que si uno sabe o está conviviendo con alguien una cantidad de tiempo, tiene que entender que lo conoce y que hay una serie de comportamientos o una serie de eventos que se suceden que necesitan ser conocidos por el cuidador formal.
en primera instancia también, y para también informar, en ese caso, a las personas o a la familia que está cercana para que tengan también conocimiento de esos procesos que se tienen. Entonces ya tenemos un primer consejo, estar muy atentos a que somos portadores de información que se va a volver una comunicación, es decir, que va a poder ser interpretada por nuestro cuidador formal, le va a ayudar a entender y a hacer mejorar todos estos procesos y tratamientos terapéuticos. Aquí va mi pregunta también. Es importante que el cuidador informal entienda sobre cómo son esos cuidados terapéuticos, que se acerque a esos nombres, que se acerque a esas denominaciones que tiene el cuidado formal para poder como canalizar esa información. De hecho, el mejor canal para el cuidador formal es el cuidador informal, ¿no? Especialmente cuando existe una dependencia inclusive en el lenguaje, ¿no? Cuando nuestro paciente muchas veces no puede comunicar lo que le está sucediendo. Es más, muchos pacientes a la hora de ir al médico, por ejemplo, se bloquean, ¿no? El médico le dice cómo has estado, cómo te ha ido con los medicamentos y demás, y se bloquean, ¿no? En ese momento se olvidan de aquello que han sentido y tal. Y una de las mejores herramientas que pueden utilizar los cuidadores informales es una bitácora, ¿no? Cuando escuchamos bitácora a veces nos confundimos, ¿no? Porque bitácora es lo que los navegantes utilizan, ¿no? Al lado del timón existe una cajita. Esa cajita, ese pequeño armario es lo que se llama bitácora. Y hoy en día, ¿por qué se habla de bitácoras de trabajo o cuadernos de trabajo? Porque en esa bitácora, por ejemplo, el capitán de un barco, por ejemplo, anota todos los detalles del viaje, ¿no? Cuántos kilómetros han navegado al oeste, al noroeste, etcétera, etcétera. Y los aspectos más relevantes están en la bitácora, ¿no? Cuando hay un cambio de relevo, por ejemplo, en pleno viaje, lo que hace el relevo es revisar la bitácora y decir, excelente, hemos tenido estos inconvenientes en el viaje y tal. Lo mismo pasa con el cuidador informal, ¿no? El cuidador informal tiene que llevar un registro de todos los aspectos que conllevan situaciones relevantes en el paciente, ¿no? Por ejemplo, que 3 noches seguidas no haya podido dormir, ¿no? Y establecer o identificar algunas conductas o situaciones relevantes, ¿no? Y si son muchas de ellas recurrentes, repetitivas, con más razón, ¿no? Decirle al doctor, el señor o la señora ha tenido diarrea, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho un cambio de medicación hace una semana o 2 semanas y le ha sentado mal, ¿no? Y tener que informar. Y todo esto lo va a registrar en esta bitácora, ¿no? En este cuaderno de trabajo. De modo tal que cuando el paciente vaya con el cuidador informal a una consulta, a una revisión, etcétera, etcétera, a un chequeo inclusive, a un control, tenga la posibilidad de poder ser la persona que facilite la información relevante, ¿no? Porque el médico va a decir, perfecto, ¿cómo está? Usted está muy bien, le tomará los signos, capaz. Pero si el paciente no puede expresar lo que le ha sucedido hace 2 semanas, porque incluso puede que se le haya olvidado, entonces en este sentido tenemos nuestro mejor canal de información y ahí está el cuidador informal, ¿no? Que con la bitácora le puede decir, doctor, hace 2 semanas pasó esto con la alimentación, hace 3 días el paciente no está durmiendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esta bitácora, el médico va a poder tener mayor información de aquello que le está sucediendo al paciente, ¿no? Más aún les decía, si el paciente no puede comunicar esta información o en su defecto, nos ha pasado alguna vez que los pacientes adultos mayores poco a poco, de manera progresiva, van perdiendo la memoria también, ¿no? Entonces no recuerdan lo que les ha pasado. Entonces ahí tenemos al cuidador informal que nos puede ayudar en este sentido también, ¿no? Y siento que ese seguimiento y esa forma escrita
ayudaría también a descargar el trabajo del cuidador, porque ya no tiene que estar tratando de recordar qué pasó, sino tiene una referencia y le puede ayudar a él mismo para reaccionar en una situación. Entonces ahí empezamos como todos estos consejos y cómo todas estas directrices ayudan a que seamos mejores cuidadores y llevemos mucho más orden, porque no es información nuestra, entonces también podemos olvidar que, ay, no, se me olvidó decirle tal cosa, ¿sí? Entonces es un punto de partida muy bueno, entonces como consejo es bien importante. Esa responsabilidad, bueno, ya vamos a hablar, vamos a empezar en el tema que es de tu profesión y que es de tu hacer, porque es muy importante la psicología, o sea, yo quiero poner aquí de presente que la parte de los psicólogos y todo el mito de que no los necesitamos o que podemos salir avante solo, pues no es del todo cierto, y el apoyo de la psicología es muy fuerte. O sea, nos ayuda en todos los estadios de la vida, de los niños, de la adolescencia, de como padres, como seres sociales. Entonces, antes de entrar a esa relación psicología, cuidado informal y todo esto, hablamos, ¿qué es la psicología? Finalmente, ¿cómo le ayuda la psicología a los seres humanos? A ver, la psicología considero que es una de las áreas más amplias, ¿no? En términos de abordaje, en términos de intervención. Dudo que exista un espacio donde no pueda intervenir un psicólogo, en tanto y en cuanto trabajamos con seres humanos, y los seres humanos no solo son carne y hueso, no solo son físicos, sino son emociones también, son sentimientos, son un cúmulo de sentimientos, emociones, pensamientos, procesos mentales y acciones, ¿no? Entonces, si nosotros percibimos al ser humano en tanto pensamientos, emociones y acciones o conductas, obviamente la intervención del psicólogo es imprescindible, diría, ¿no? Es imprescindible porque todos nosotros estamos sintiendo continuamente, ¿no? A ver, les cuento una infidencia. Hace como 20 minutos más o menos, tenía que conectarme yo 10 minutos antes del inicio de esta charla, y me estaba por conectar y no se conectaba mi cámara, ¿no? Decía, ¿qué ha pasado con mi cámara? Y les decía a Claudia y a Juan Carlos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en todo momento estamos sintiendo, ¿no? Emociones, y ese momento yo les digo, uy, casi se detiene mi corazón, ¿no? Porque no había la cámara y, bueno, estaba la cámara, pero no funcionaba, y es que anoche la había desconectado, ¿no? Hace 20 minutos estaba con un poco de miedo, ¿no? Pasan 10 minutos, enciende la cámara y tal, otra emoción distinta, ¿no? Una paz completa. Y en este momento me siento contento, por ejemplo, contento de tener a varias personas que están preguntando, que están opinando, que están interesadas por aprender, ¿no? Por tal vez esperar un poco de la experiencia que nosotros tenemos también, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en 2 minutos les he explicado un sinfín de emociones que vamos sintiendo. Entonces, es importante que todos nosotros estemos conscientes que durante todo el día, pensemos solo en un día, hay un sinfín de emociones que estamos sintiendo, ¿no? Por eso es importante, justamente. Imagínate si eso es en una situación, entre comillas, sana o saludable, o sea, llevadera, porque no tenemos algo que nos está acongojando fuertemente en el cuerpo. ¿Qué nos queda cuando tenemos estas situaciones de acompañamiento a una persona, de soportarlo, de apoyarlo en distintos estadios y en distintas limitaciones, por llamarlo de alguna manera? Difícil, o sea, esto es para reflexionar y para dejarnos claro que no somos los superhumanos y que definitivamente sí necesitamos apoyo, soporte, y que la psicología en esa forma nos ayuda a aclarar ideas. Tú has hablado, por ejemplo, dice, me da miedo, o sea, nosotros normalmente hablamos del miedo como una cosa que nos petrifica,
Y finalmente, el miedo es una de las emociones que más alberga una cantidad de potencialidades y de incapacidades bien fuertes. El miedo nos hace hacer cosas a veces no tan buenas o nos impide hacer cosas buenas. Entonces, esa parte del miedo creo que nos ayuda a esa emoción o a entender por qué necesitamos a la psicología. Entonces, ya entendimos que nos ayuda a aliviar unas cargas. Entonces, tú hablaste de otros aspectos, de los aspectos en los que ayudaba la psicología. Entonces, creo que hemos hablado antes de cómo distinguir esos 3 aspectos del cuidado informal a través de la psicología. Entonces, los primeros que tú me habías hablado en otra charla sobre la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, a veces yo puedo pensar que eso es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo empezar a entender que lo afectivo es igual que lo emocional. Entonces, aquí sí te voy a dejar para que nos ayudes y nos contextualices y nos ayudes a entender eso que es la parte afectiva, luego la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, ahí estamos muy dispuestos a escucharte ya no como conversación, sino ya como aprendizaje. Excelente, muy bien. A ver, nos vamos a basar en un término clínico que en psicología se conoce como factores de riesgo, ¿no? Vamos a hablar entonces de lo que son, decías, la parte afectiva y la parte cognitiva, ¿no? Del lado de la parte afectiva están las emociones propiamente dichas, ¿no? La tristeza, la preocupación, la alegría, la rabia, el asco, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? La preocupación, la desesperación y un sinfín de emociones. ¿Cuándo estas emociones se convierten en un factor de riesgo? Cuando nosotros no tenemos dominio sobre estas emociones, ¿no? Decías, por ejemplo, que uno puede entrar en un estado de shock, ¿no? Cuando resulta que tu paciente está, no sé, convulsionando o no puede respirar o sientes que está muy frío, etcétera, etcétera. Y aquí existen niveles, ¿no? Primero está el temor, que es el nivel más bajo, cuando algo te puede asustar, pero de manera muy leve. Luego está el miedo, como una idea irracional, ¿no? Y luego está el pánico, ¿no? El pánico realmente nos paraliza a nosotros, ¿no? Cuando nosotros sufrimos un ataque de pánico, ahí sí podemos hacer cualquier cosa, como bien decías, Claudia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lidiar con esa situación o nos bloqueamos. Es como en algún momento a mis estudiantes en la universidad les decía, cuando uno se encuentra en un incendio, en el 3er piso, en el 5.º piso, se bloquea, se entra en un estado de pánico que ya no sabe qué hacer. Y creo que hace unos días vi un video donde hubo un incendio y 2 personas se lanzaron, ¿no? Desde el 4.º piso. Entraron en un estado de pánico justamente. Ya no sabían qué hacer. Yo les aseguro que hay 2 caminos ahí, ¿no? Hay personas que se bloquean y hay personas que llegarían a hacer cosas que racionalmente no la harían, ¿no? Entonces, un factor de riesgo genera que la conducta sea negativa, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de controlar las emociones. Hay personas que se irritan, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Un cuidador informal o un cuidador formal que ante la impaciencia o ante la negatividad del paciente que no quiere tomar un medicamento, se enoja, se enfada, y ahí tenemos nuevamente, ¿no? Los niveles de la ira, ¿no? Está el enfado, o el desacuerdo, el enfado, la ira, la rabia y la ira, ¿no? Entonces, cuando el cuidador no puede controlar las emociones, esto se convierte en un factor de riesgo, porque esto va a desembocar en agresividad, en gritos, en insultos, en obligarlo al paciente a que tome alguna medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por el lado de la parte afectiva. Por el lado cognitivo se encuentran los procesos mentales, ¿no? Los pensamientos en sí, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un patrón, o bueno, tenemos un conjunto de patrones mentales, ¿no? Y en base a estos patrones mentales es que actuamos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas tenemos conflictos y otras inclusive tenemos problemas. ¿Por qué? Porque
nuestra tríada, para explicárselos así, de pensamiento, emoción y conducta, empieza por la conducta. Les doy un ejemplo. Volvemos al ejemplo de que el paciente no quiere tomar la medicación, ¿no? Porque resulta que esto, digamos, es losartán, digamos, ¿no? Y resulta que el paciente estaba acostumbrado a tomar losartán, pero con este envase, color azul, ¿no? Y es losartán, ambos son losartán. Pero el paciente estaba acostumbrado a tomar con el envase azul y ve que le das un losartán con el envase de otro color, en este caso naranja, entonces se desespera, dice, no, me estás dando tal cosa, yo no quiero eso, yo quiero este, y te muestra inclusive, ¿no? Entonces, el cuidador a veces explota y actúa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en esta tríada primero actuamos, ¿no? Primero actuamos, o primero sentimos tal vez, luego actuamos y después pensamos, reflexionamos y decimos, ¿era que no lo obligue? ¿Era que no le diga tal cosa? Porque se ha desesperado y le ha faltado el aire y han tenido que traer oxígeno, otro lo han tenido que llevar a un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante reconocer que al ser humano lo que le guía son los pensamientos, ¿no? Por eso es importante que pensamientos y emociones sean controlados, ¿no? Y aquí justamente está la parte psicológica, que cuando las personas no tienen control sobre pensamientos y emociones, ahí vienen los conflictos. Y los conflictos se convierten en factores de riesgo, ¿no? Nosotros normalmente, fíjate que tú has hablado una palabra que casi que en la cotidianidad hablamos sobre la conducta, ¿no? Es como la forma como nos conducimos, yo lo entendería así, es decir, cómo reaccionamos, y eso se le va pegando a uno en el resto de la vida, y es cuando debemos como cuidadores y como como familiares o que estemos ahí, entenderla, pero no asumirla como un determinante, sino lo que tú decías, cómo empezar a controlar, a dominar o a interpretar esa conducta para que sea lo más favorable. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros en adulto mayor todos esos declives cognitivos que son para nosotros como anormales o diferentes, que no lo podemos entender porque hemos visto que antes era de una manera, eso ocasiona también bloqueo, ¿verdad, Cristian? Entonces ahí es cuando, ¿qué es lo que podemos hacer ahí en ese caso más exactamente? Mira, me hiciste recuerdo con esta pregunta a 3 niveles de apoyo, ¿no? Que tiene el cuidador, ¿no? Muchos le llaman categorías de apoyo, ¿no? Que tiene que tener el cuidador informal de cara al paciente, ¿no? El primero es un apoyo instrumental netamente, ¿no? Y esta primera categoría hace referencia a la ayuda que tiene que realizar el cuidador informal con relación a tareas simples, a tareas sencillas, actividades de la vida diaria, tal vez conducirlo al baño, proporcionarle la medicación a la hora exacta, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de las primeras categorías de apoyo. Y la segunda categoría es la categoría a la cual hiciste referencia, ¿no? Que es el apoyo informativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por más que seamos cuidadores informales, nosotros tenemos que tener un mínimo de formación, ¿no? Respecto a la medicación, respecto a cuidados paliativos, etcétera, etcétera, de manera que cuando se presente alguna emergencia, no sé, pues a las 3 de la mañana o en algún momento donde tal vez no podamos acudir en ese instante a un médico, tengamos un poco de base, ¿no? Por eso les decía, inclusive, cuando el cuidador informal ha llevado una bitácora y le ha explicado al médico lo que le estaba sucediendo al paciente, esa misma bitácora nos va a servir porque el médico nos va a decir, señora, cuando le pase esto, cuando haya un cambio en la alimentación, en el sueño o en las deposiciones, o sea, cuando vaya al baño y demás, usted como cuidadora lo que tiene que hacer es esto, ¿no? Dele esta pastillita, ¿no? Como que te da una pastilla extra. Y pasa que el cuidador tiene que anotar eso en la bitácora. Porque no existen solamente cuidadores de 24 horas o de 12 horas. ¿Qué pasa cuando el cuidador no está? Va a poder decirle al cuidador primario, que sería el familiar,
va a decirle, señor, el médico hoy en la consulta me dijo que cuando tenga algún inconveniente con las pastillas y tal, le dé esta pastillita. Y mire, está anotado en la bitácora, ¿no? Entonces, es una segunda categoría de apoyo justamente que tiene que tener el cuidador informal. Y a eso está dirigida tu pregunta, Claudia. Y la tercera categoría, antes de que se me olvide, es el apoyo emocional, ¿no? Que consiste en que, lo decía en algún conversatorio, ¿no? Que el cuidador informal tiene que tener la capacidad perceptiva muy desarrollada, ¿no? Darse cuenta de los gestos del paciente, de cómo nos está explicando, de cómo está despertando, cómo está su estado de ánimo, tal vez está un poquito decaído, tal vez está aburrido, tal vez está triste o nostálgico. Normalmente él es el paciente que me dice, tomaremos el tecito, digamos, a las 5 de la tarde y las personas adultas mayores o los pacientes más que todo dependientes forman hábitos. O sea, una de las grandes habilidades de estos pacientes es que generan hábitos y se acostumbran y dicen, son las 5 menos 5, es hora de tomar el té, ¿no? Y resulta que siempre lo hizo. Y resulta que un día no nos alerta de esto, no nos comunica. Entonces tenemos que estar alertas también a brindar desde nuestra experiencia, desde esta necesidad afectiva, si se quiere decir así, tomar en cuenta cómo se encuentra, ¿no? Y animarlo también y decirle no, porque resulta que ha perdido a su esposa hace 1 año y 2 años y es el cuidador quien tiene que percatarse en ese momento, ¿no? Entonces, estas 3 categorías son algunas categorías que el cuidador informal tiene que llevar adelante, ¿no? En su labor. Cristian, ¿hay alguna diferencia entre lo afectivo y lo emocional? Usualmente se lo utiliza como si fueran sinónimos, ¿no? Con la diferencia que cuando hablamos de emociones, ¿sí? Lo que sí podríamos diferenciar es el aspecto de emociones y sentimientos. Las emociones son más efímeras, ¿no? Es como que hace media hora yo me asusté, el miedo duró 5 minutos, 3 minutos y desapareció. La emoción es así de efímera, se va rápido. En cambio, el sentimiento no. El sentimiento es un poco más duradero, ¿no? Es como cuando uno siente amor por alguien, es como cuando uno está triste porque está atravesando un duelo, etcétera, etcétera. El sentimiento tiene una mayor duración. En cambio, la emoción es corta, es efímera, es fugaz, se va rápido. Es como la alegría, ¿no? Cuando en algún momento me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? La alegría es una emoción, ahí está el mejor ejemplo. La alegría es la emoción, ¿no? Te dicen, a ver, te vamos a incrementar el sueldo. Súper, ¿no? Voy a ganar $100 más, $1,000 más, no sé. Y te alegras ese momento, ¿no? Pero luego pasa, ¿no? Ya no hay esa alegría, no es fugaz. En cambio, la felicidad es un sentimiento. No importa qué es lo que suceda, yo tengo una actitud, una predisposición a, ¿no? Por eso, por ejemplo, bajo mi connotación, la felicidad no es la meta. Muchas personas entienden que la felicidad es la meta, es conseguir un empleo, comprarse el auto del año, comprarse una casa, no. La felicidad es el camino en realidad, que te lleva a algo más grande, tal vez sí. Entonces, yo creo que estas diferenciaciones, o por lo menos en tratar de diferenciarlas, nos lleva a hablar de, por ejemplo, de calidad de vida, ¿verdad? Nos habla de que ya las personas, si nosotros respetamos su sentir, que ha venido en tiempo, no se va a dejar llevado por una emoción momentánea, por un gesto momentáneo. Entonces, esto sería muy importante para que nosotros como cuidadores lo entendamos, ¿verdad? Así es. Son algunos aspectos que tal vez para el psicólogo son muy básicos, pero que a la hora de intervenir como cuidador tenemos que manejar. Son esos aspectos claves, ¿no? Como los cursos, por ejemplo, que la Red Latinoamericana de Cuidadores va lanzando continuamente, ¿no? Para que podamos estar actualizados.
¿no? A todo nivel, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Cristian, cuando nosotros, el adulto mayor tiene una serie de condiciones que comienzan a aparecer en la expresión de manera distinta. Lo que tú decías, hay que revisar los gestos y todo. Normalmente como familiares podemos seguir viendo con amor ese rostro, ¿verdad? Y no y de pronto tratar de descifrarlo, pero a partir de nuestra interpretación. Entonces, ¿cómo es el trabajo de la psicología en el adulto mayor? O sea, es igual a cuando nosotros estamos en una edad mucho más, pues, digamos, la menos afectada cuando estamos hablando en el adulto mayor. ¿Cuáles son esos aspectos de la psicología que nosotros debemos considerar? A ver, ¿cómo lo explico esto? Es parte de la segunda categoría, ¿no? Que tenemos que hacer un poquito de énfasis en el apoyo en base a los conocimientos, en base a la formación que tenemos, ¿no? Por eso, cuando existen cuidadores informales remunerados, ¿no? Que los cuidadores primarios son parte de la familia, hijos, esposos, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de un cuidador informal, cuando hablamos de un cuidador informal remunerado, tenemos que averiguar. O sea, no puedo contratar tal vez yo a un cuidador informal que tal vez está más especializado en pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, no tengo que tener un poquito de cuidado justamente con la persona a quien le estoy contratando. Sí, puede que me diga, sí, Cristian, yo he cuidado 10 años, y sí, tiene la experiencia de 10 años, pero se ha dedicado tal vez a pacientes con cáncer, ¿no? A pacientes oncológicos. Puede que exista también otra persona que me diga, sí, yo he cuidado 10, 15 años a pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. No es lo mismo atender a un paciente que está, no sé, pues, en la primera infancia, a un paciente que está en la tercera edad. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar muy en cuenta esto. Ahora, un punto que sí es muy importante son algunas fases. No sé si en algún momento se los he comentado, pero dentro de estos pacientes o dentro de estos cuidadores, ¿cómo se llaman? Dentro de estos cuidadores primarios existe, por ejemplo, la necesidad, ¿no? Es como que, no quiero decir obligación, pero bueno, ya lo dije. Cuando el cuidador primario, es decir, el familiar que se va a hacer cargo de un abuelito, de un esposo, de una hija, atraviesa distintas fases, ¿no? Porque no tiene otra, o sea, tiene que dedicarse a cuidar a un familiar. Entonces recuerdo que la primera fase era la fase de negación, ¿no? O la falta de conciencia al problema. Decía, yo no puedo cuidarlo porque tengo mis quehaceres, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega un punto en el que en la segunda fase buscan información, ¿no? Respecto a las necesidades que va a tener. Por eso les decía, es importante que al familiar no lo mandemos con el nieto, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un paciente en casa, decimos, no, que vaya el nieto, no, él es el que más tiene tiempo, y el nieto tiene 10 años, así tenga 15 años. El nieto, mientras el médico le está hablando al paciente, está ahí, ¿no? Con el celular y demás. Entonces, no está apuntando nada, no le está diciendo, y no se olvide que tiene que tomar primero la pastillita naranja, ¿no es cierto? Entonces, claro, son algunos aspectos que, claro, son muy relevantes, ¿no? Y en esta segunda fase, el cuidador informal primario se dedica a buscar información justamente, ¿no? Y dice, a ver, mi abuelito necesita esto y tiene esto, o puede que tenga insomnio, puede que tenga anedonia, perdón, que es la falta de placer, de disfrute de las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, va a indagar un poco, ¿no? La tercera fase es la reorganización, ¿no? Y aquí es donde muchos cuidadores informales primarios sufren, porque tienen que cambiar sus horarios, ¿no? Tienen que reorganizar todos los hábitos que tenían en función al paciente, ¿no? Y cuando son cuidadores primarios muchas veces hacen turnos, ¿no? Dicen, ya tú lo cuidas entonces de 9 a 12 y tú de 12 a 3 y se van organizando, ¿no?
Y finalmente llegamos a lo que es la cuarta fase, que es la resolución, ¿no? Ya como que ya todos se organizan, ya saben quién se va a encargar, quién es la persona, por ejemplo, que va a realizar el acompañamiento cuando vaya con el especialista, ¿no? Entonces, afortunadamente existen todas estas orientaciones, porque muchas veces las familias y los cuidadores tratan de asumir a partir de su intuición y realmente es una situación agobiante, lo que te llega y cambia, transforma, o sea, y primero pues quedamos claros que como cuidadores familiares esa responsabilidad la adquirimos porque la tenemos socialmente y porque la tenemos biológicamente y a través de lo que tú llamas obligación, pues digamos que la palabra ha sido bastante manipulada, pero sí significa que nosotros concedamos esa oportunidad al cambio y a la orientación. Entonces, yo creo que es muy pertinente lo que hemos visto, lo que nos has dicho hoy, porque no todas las singularidades existen aún dentro de las mismas categorías. No todos los pacientes oncológicos son los mismos, son lo mismo. A todo el mundo no le afecta igual. Lo mismo que los adultos mayores, no todos son iguales. Unos veces son más expresivos, más dinámicos, otros menos. Y eso no quiere decir que va a ser más o menos difícil el cuidado. Aquí has tocado un tema importante cuando decías, cuando no es lo mismo que yo mande a acompañar a alguien, vaya, llévelo, así, acompáñelo, sin esa responsabilidad de lo que implica, yo lo conozco y conozco esa información. Entonces aquí hablamos no del acompañamiento, sino de verdad del cuidado, y eso es una responsabilidad muy grande. Y esto, si nosotros hablamos de cómo conocer psicológicamente posiblemente a la persona cuidada, también el cuidador debe reconocerse. Cuando nosotros hablamos de autoconocimiento, que es una de las premisas de todas las cosas, ¿cómo es el autoconocimiento? La mayoría pues comienza a pensar, no, pues yo sí me conozco, yo sé cómo soy, pero después de que yo sé cómo soy, posiblemente en mi conducta o en mi expresión, ¿qué es lo que sigue desde el punto de vista psicológico como apoyo para eso de cuando uno... A ver, creo que justamente una de las mejores capacidades del ser humano es el autoconocimiento, ¿no? Ya lo decía Platón, si no me equivoco, o Sócrates, ya me estoy confundiendo, pero había una frase típica, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y claro, o sea, es realmente importante que uno conozca, por ejemplo, sus fortalezas, que uno conozca sus limitaciones, ¿no? Hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer, con qué recursos, con qué herramientas cuenta para poder intervenir, para poder ayudar a un paciente, en este caso, como decías, un paciente oncológico, ¿no? Y hago énfasis a esto porque el siguiente paso es el autodominio. Yo a mis pacientes suelo decirles, ¿no? Lo único que le faltó decir a Sócrates, a la frase típica de conócete a ti mismo, era y te domines o para que te domines, ¿no? Ahí está la clave. Porque de nada sirve que yo me conozca, de nada sirve que yo, que yo sepa cómo soy, cómo reacciono, qué situaciones me sacan de quicio, ante qué situaciones soy impaciente, etcétera, etcétera. Y resulta que no lo puedo controlar, ¿no? No sé si han escuchado allá la frase de así soy y me tienen que aceptar así, ¿no? Como que así soy y así me tienen que aguantar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el autoconocimiento, como una de las mejores capacidades del ser humano, queda aquí? Pues no sirve de nada, tengo que dar el siguiente paso, que es dominarme a mí mismo, controlarme a mí mismo. Esto con relación a las emociones, pero también con la parte cognitiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si mis conocimientos sobre farmacología básica, digamos, son mínimos o son insuficientes? Y digo, no pasa nada, si yo sé, domino, he hecho 3 cursos de farmacología y resulta que no sé para qué sirve una aspirina, no sé, algo así, ¿no? Entonces, tengo que aprender a conocer también mis límites y en función a esto también actuar, no decir, a ver, tengo la posibilidad de
o estos son mis fortalezas, pero también estos son mis límites. Hasta aquí, esto es lo que conozco y tal vez es mínimo. Y el paciente tiene que, o sea, el cuidador, mejor dicho, tiene que saber si en ese momento le va a dar, no sé, pues un losartán o le va a dar una aspirina, no lo sé, ¿no es cierto? Entonces también el autoconocimiento como tal no nos sirve de mucho. Tiene que ir acompañado con esta capacidad que se llama autocontrol. Unos le llaman, otros le llaman dominio de sí mismo, ¿no? Y también se me ocurría, yo me hago mi autoconocimiento, me reconozco también, ¿cierto? O sea, tengo que reconocerme, al reconocerme estoy viendo lo que tú dices, debilidades y fortalezas, pero no afirmarme en lo que yo solamente creo, sino en lo que puedo mejorar. O sea, hay una etapa de cada situación que nos obliga como que no, esto a mí me parece que se parece a algo, pero yo no lo conozco. Entonces, el abordaje que tú nos decías anteriormente, pienso abordaje como, ¿cómo voy a asumir esta responsabilidad? Tengo que buscar el apoyo para eso. Para eso, entonces, por ejemplo, la psicología nos ayuda muchísimo porque ya no es solamente de la parte instructiva que nos hablaba, sino de ese otro dominio y manejo que no quiere decir esconder. No sé si estoy tocando un punto importante ahí, porque a veces escondemos muchas cosas, hasta lo que no conocemos, y esto qué ocasiona. Realmente es importante, ¿no? Hay una herramienta inclusive que se llama, FODA. Bueno, antes se conocía como FODA, ¿no? Ahora se lo conoce como FOLA. FODA es un acrónimo, ¿no? Con unas siglas que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, bueno, ahora se ha cambiado por FOLA, que es lo mismo, fortalezas, oportunidades, y las debilidades se han cambiado por limitaciones, ¿no? Y las amenazas se quedan como amenazas. ¿Qué quiere decir? Bueno, tal vez a ser un poquito práctico, espero que me puedan comprender esto que les voy a decir, pero pueden colocar en el internet FOLA, ¿no? Y lo primero que van a ver es un cuadrante, donde en este primer cuadrante tenemos las fortalezas que uno tiene, ¿no? Que son cualidades o características internas. Y de este otro lado tenemos las limitaciones, ¿no? Aquellos aspectos que tal vez son negativos, que también son características o cualidades internas, pero son negativos. Y aquí rescato lo que estabas diciendo justamente y tal como lo has explicado, se trabaja, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que tengo alguna limitación, en este caso una limitación en cuanto a la formación, por ejemplo, que no tengo ni siquiera conocimiento básico sobre medicamentos, etcétera, etcétera, o cuidados paliativos y demás, esta limitación, gracias a la formación, se puede convertir mañana en una fortaleza más, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se maneja este cuadrante. Y debajo tenemos las limitaciones, perdón, de este lado las limitaciones y tenemos las oportunidades y las amenazas, ¿no? Y se trabaja de la misma manera. Tanto amenazas como oportunidades son características externas que no dependen de nosotros, pero ante las cuales sí podemos tener algún cierto control o dominio, ¿no? En tanto y en cuanto, por ejemplo, alguna amenaza, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que, yo me doy cuenta que en mi país no hay ninguna formación para cuidadores informales. Esa es una amenaza, ¿no? Es un agente externo, ¿no? Yo no puedo hacer nada frente a esto. Otra amenaza en esta pandemia es el COVID, ¿no? Que no podemos andar como antes lo hacíamos con toda libertad, etcétera, etcétera. Son amenazas, son agentes externos. Entonces, ante la carencia de universidades, institutos y demás que me puedan brindar un mínimo de información sobre cuidados paliativos, como no hay en mi país, puede convertirse en oportunidades, ¿no? Porque yo entro al internet y resulta que la RLC, la Red Latinoamericana de Cuidadores, está lanzando cursos, etcétera, etcétera. Entonces me inscribo y esto que era una amenaza se convierte en una oportunidad, ¿no? Se lo maneja de esa manera, es una herramienta diagnóstica, ¿no? Hay una cosa que me surge acá, autoconocimiento, conocer, es decir, no es que se vuelva un experto, pero ese primer paso de apertura a la pregunta del conocimiento ayuda mucho a descargar y a
y a entender y a aliviar en el camino. Eso creo que para un cuidador informal es vital, ¿verdad, Cristian? Es vital, realmente yo considero que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? De conocer mis capacidades, conocer mis destrezas, conocer mis fortalezas, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las habilidades con las que cuento para desarrollar este trabajo? ¿No? Y sí, es clave, ¿no? Poder ver dentro de uno mismo, poder saber hasta dónde puedo ayudar a un paciente, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay personas, por ejemplo, que tendrán que trabajar un poquito el tema físico, ¿no? Por decir, una de mis funciones es acompañarlo al paciente al baño, por ejemplo. Y resulta que doy 5, ojo, estoy siendo un poquito extremista, ¿de acuerdo? Doy 10 pasos y ya estoy tirando la lengua, ¿no? Y mi paciente está tranquilo, ¿no? Y al final termina llegando solo. Entonces, son algunos aspectos que, claro, tenemos que reconocer en nosotros, ¿no? Como bajo este esquema que les decía, ¿no? Tenemos las fortalezas de un lado y las limitaciones, ¿no? Conocernos un poco nos va a ayudar a esto, ¿no? Y muchas veces escuchar nos ayuda bastante, ¿no? Porque a veces, no sé, pues alguien me dice, Cris, estás gordito, no sé, ¿no? Que me digan algo y yo no me he dado cuenta. Y resulta que un paciente al día siguiente me dice, doctor, está llegando cansado, está llegando agitado. Mi consultorio queda en el 4º piso, ¿no? Y yo llego agitado. Entonces, rescato lo que me están diciendo, ¿no? Uno me dijo que estoy gordito, el otro me dijo que estoy agitado. Estos dichos externos también me van a ayudar a conocerme, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando digo, no necesito esto, pero tienes que hacer un curso o formarte un poco más? No, yo ya sé todo. Sí lo he cuidado a Pepito durante 10 años. A veces eso no es suficiente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en ese momento es discernir un poco también, ¿no? Porque existen algunas barreras mentales que evitan reconocernos tal como somos también, ¿no? Entonces, esto puede ser un riesgo a la hora de trabajar, ¿no? Una barrera, como un ejemplo de barrera para eso, ¿cuál sería? La necedad. Sí, sí, no aceptar que tengo que mejorar en algo. Por ejemplo, yo, a ver, discrepo un poco cuando existen algunos médicos que sí, son muy capísimos, ¿no? Son muy buenos, pero el ser muy bueno en tu área no te da el derecho para que hagas esperar 1 hora o 2 horas a un paciente, ¿no? O sea, puede ser muy bueno, pero... Y cuando un paciente le dice, doctor, mire, me ha citado a las 4 y ya son las 6 y no me atiende y te dice, espere media horita más, bueno, la próxima cíteme mejor a las 6:30 y no me cite a las 4 porque a veces disponen de nuestro tiempo. Entonces ahí está una barrera, ¿no? Te dicen, bueno, si quieren, lo atiendo, si no, no. Entonces, son de esas barreras que nos tapan los ojos, ¿no? O sea, como que nos ciegan, no queremos ver lo que existe. Pero si ese médico dijera, sí, disculpe, me ha atrasado, o resulta que pasa que mis pacientes se han atrasado, claro, yo tengo que pagar los platos rotos porque mi paciente se ha atrasado. Entonces, esto no funciona así, ¿no? Tenemos que tener un respeto también por el otro. Porque tal vez el primer paciente de las 2 de la tarde y llegó 2:45 se atrasó, pero esa es responsabilidad de ese paciente. Si a mí me citan a las 4, me tienen que atender a las 4, ¿no? Entonces, son de las barreras que muchas personas no les gusta en muchas ocasiones aceptar los errores, ¿no? O aceptar sugerencias. Entonces, yo siempre he dicho que una persona que no acepta recomendaciones, sugerencias, se va a mantener ahí. Y voy a utilizar un término un poquito duro, pero va a ser un profesional mediocre. Pero si a mí me dicen, doctor, mire, me ha citado a las 4 y ya son las 4:30 y yo no aprendo, o le digo, bueno, disculpe, lo he hecho esperar media hora, ya no le voy a cobrar lo que tenía que cobrarle, le voy a cobrar el 50%, ¿no es cierto? Manejar alguna situación así que me permita a mí poder resolver un conflicto en ese momento, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Tendríamos que hablar de valores, de humildad, de muchos aspectos que tal vez es un poquito complicado de trabajarlos con algunas personas que no les gusta crecer,
quien no acepta sugerencias es una persona que no le gusta crecer, ¿no? Entonces, esas barreras no ayudan, ¿no? En el trabajo. Y tú has tocado un tema que le toca a muchos en el tema de la salud, todas esas barreras, todos esos tiempos, esa poca atención, cansa, entonces agota y a veces crea también resistencia para mejorar las cosas. Por esa razón el trabajo es personal. Yo como cuidador, también yo creo que hay muchas personas que nos escuchan que son también personas que van a necesitar cuidado, que están necesitando cuidado o que tienen a un familiar. Entonces, ahí yo creo que es muy importante comprender que no solamente es el agotamiento, como la parte psicológica, el apoyo psicológico ayuda al agotamiento físico, o sea, esa relación es muy importante. Nosotros creemos solamente que de pronto hay que hacer deporte, pero el sentido del deporte y de la preparación física tiene una razón de relación con todo esto que hemos hablado de lo psicológico. Quisiera que entonces ahí esa parte la hablemos porque la psicología ayuda a entender, entonces aclara, hace preguntas, esas preguntas que lo ponen a la gente en otro sentido. Entonces quisiera que tocáramos mucho esa relación de ayuda y de apoyo, tanto para la persona que cuida como para la persona que es cuidada. Bueno, como uno de los principales pilares está la empatía, ¿no? Que recuerdo que en algún momento habíamos hablado, ¿no? Entendiendo la empatía como la capacidad de poder comprender qué siente el otro, ¿no? Y en función a esta comprensión actuar, ¿no? Es difícil realmente ser una persona empática cuando tal vez tú nunca te has enfermado, cuando tal vez nunca has tenido la oportunidad de cuidar a alguien que realmente se sentía con una frustración grande, ¿no? De no poder pararse, de no poder bañarse, de no poder movilizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una de las capacidades que todo cuidador debe tomar en cuenta, ¿no? Y si hay algún paciente que también nos está escuchando en este momento de la misma manera, ¿no? No pensar que el cuidador, porque le estamos pagando y por lo que sea, es casi mi esclavo, ¿no? Entonces, creo que la empatía es una de las mejores capacidades que se pueden desarrollar por ambos lados, ¿no? Como preguntabas. Por otro lado está la percepción, ser bastante perceptivo, ¿no? Tanto como paciente como cuidador. Tomar en cuenta cómo se encuentra el paciente, si está durmiendo como suele hacerlo, si está alimentándose como suele hacerlo, si está tomando la medicación con la misma predisposición con la que suele hacerlo, etcétera, etcétera. Esto es clave. Y normalmente yo considero que uno de los errores en los que cae el cuidador es en mecanizar su trabajo, ¿no? Decir, tengo que dar pastillas a las 8, a las 12 y a las 4. Listo, ya lo tienen claro, se ponen la alarma un minuto antes, pero no, a veces no tomamos en cuenta no tomamos en cuenta el lenguaje corporal, por ejemplo, del paciente, ¿no? Este lenguaje que no dice nada a partir de palabras, sino de gestos, sino de ademanes, ¿no? De conductas. Y bien decías tú, con la diferencia justamente entre conducta y comportamiento es que la conducta es toda acción específica, ¿no? En este momento, muchos nos están mirando, una conducta. Muchos están escuchando, otra conducta. Nosotros estamos hablando, otra conducta. Entonces, la conducta es una acción específica. En cambio, el comportamiento es un conjunto de conductas, ¿no? Es como si yo te preguntara, Claudia, ¿cuáles son las conductas que conformarían un comportamiento del cuidador? A ver, ¿qué me dirías? A ver, mencióname 5 conductas que determinan el comportamiento del cuidador. 1. El del comportamiento. El comportamiento es el comportamiento del cuidador. La atención, por ejemplo, la forma como es atenta, la forma como se dispone, la disposición física que tiene para llegar a esa persona, o sea, eso nos va a indicar toda una oportunidad de comunicación, incluso la forma como habla, por ejemplo, también es una expresión que se vuelve comportamiento.
y que expresa mucho la tranquilidad, el dominio que uno pueda tener en cierto momento. La amabilidad, la expresión amable, que eso también hace conexión. Un comportamiento de la puntualidad, por ejemplo. Ahí está, excelente. Entonces, nos has mencionado 5 conductas que denotan el comportamiento de un cuidador, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Saber qué tengo que hacer y no mecanizar. O sea, pasa que cuando un cuidador informal mecaniza su trabajo, cae en el error de despersonalizar al paciente. Ya no está atendiendo un ser humano, está atendiendo, bueno, disculpen la analogía, disculpen, pido disculpas, pero es como que si nuestro paciente, que era un ser humano, se convierte en una mascota, sin menospreciar a la mascota. Ok. ¿No? Porque al nuestro cachorrito le damos comida en la mañana y tal vez en la tarde o en la noche y ya está, y lo sacamos a pasear. Entonces, eso pasa cuando nosotros despersonalizamos al paciente, cuando evitamos este lenguaje corporal que les decía, ¿no? Cuando no sabemos cómo está, el sentarnos un momentito y hablar con él, ¿no? Que nos cuente algo o contarle un chiste, hacerle escuchar una canción, leerle un libro. Entonces, claro, yo creo que estas conductas, repito, estas conductas, estas acciones específicas van a ayudarnos más a que exista mayor predisposición del paciente hacia nosotros. Perfecto, cuando le daba esta pastilla y el paciente me hacía así, ahora va a decir, por favor, dame la pastilla, voy a tomar. Y ya no vamos a sufrir, ¿no? Media hora, una hora ahí para darle su pastilla. Entonces, son algunos aspectos tal vez un poquito intrínsecos, pero que sí nos van a ayudar mucho en nuestra labor, ¿no? Yo he visto mucho en todo este discurso nuevo de la gente en búsqueda de tranquilidad que se llama la toma de conciencia. Se habla mucho de cómo tomamos conciencia y como mucho tiempo la conciencia se pasaba como que era una cosa oscura que estaba allá al fondo, que cada uno sabía cómo era la suya, si era negra, blanca o amarilla. Entonces como que eso no formaba parte, pero ahora nos hablan mucho de tomar conciencia y yo entiendo cómo tomar conciencia es saber qué es lo que estoy haciendo en ese momento, recordarme qué es lo que estoy haciendo en ese momento para no salirme de allí. ¿Es por ahí el asunto o estoy por allá en otro lado? No, estás muy bien. Justamente hace referencia a esto, ¿no? A esto justamente. Está muy bien. Lo has dicho de la mejor manera. Tomo conciencia de cuidador, tomo conciencia de lo que estoy haciendo y mejoro mucho en mis habilidades y en mis oportunidades de hacer el trabajo lo mejor posible. Y eso me va a ayudar a tener menos culpas, tal vez, ¿verdad? Eso sí, pasa que en relación a los roles que tiene el cuidador, pasa lo mismo que le sucede a un esposo o a una esposa, ¿no? El cuidador llega a atender a un nuevo paciente, por ejemplo, ¿no? Y resulta que pasó 1 año, 2 años, lo mismo que en un matrimonio, en un matrimonio de recién casados. Al principio brinda atenciones y tal, se siente bastante acogedor, amable, servicial y tal. Pasa cierto tiempo, ya, que se haga solo, ¿no? O hacemos las cosas por cumplir. Entonces, tenemos que evitar, justamente por eso les decía, entrar en esta rutina, entrar en esta cotidianeidad, ¿no? Cuando una persona mecaniza, y eso no solo pasa, ojo, con relación a los cuidadores, nos pasa a todos. Nos pasa a los psicólogos que atendemos pacientes, nos pasa a los docentes que damos clases, a los arquitectos, ingenieros, a todos nos pasa eso, ¿no? Cuando en algún momento tal vez le perdemos el gusto a lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier actividad se enriquece en la medida en que uno día a día se vaya enamorando de lo que hace, ¿no? Yo realmente la paso muy bien cuando le doy la comidita, cuando le doy el jarabito, cuando lo llevo, cuando pongo atención, o sea, realmente, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando el paciente no es mi cliente en términos económicos, ¿no? Cuando el paciente es parte de mí, ¿no? Es como si fuese mi papá, es como si fuese mi abuelito, es como si fuese mi hermano, mi hijo, no lo sé, ¿no?
Entonces, bajo esta perspectiva, claro, nunca me voy a aburrir, voy a estar bien, yo la voy a pasar muy bien, voy a disfrutar de mi trabajo y el paciente también, ¿no? Hay una cosa que uno piensa cuando habla de la palabra paciente, es que paciente, si la cambiáramos de la parte ortográfica, es algo que para el que siente y porque siente, ¿cierto? Y está ahí recibiendo esa fuerza del sentir físico y emocional y social, porque es que toda esta conversión de nuestra vida se vuelve social, o sea, nosotros somos unos sujetos sociales, con nuestras limitaciones, así estemos mayores, seguimos siendo parte de esos elementos. Entonces, hay una cosa que dice que mente sana, cuerpo sano. Entonces, la psicología nos apoyará esto de que es mente sana, cuerpo sano. Sí, bueno, aquí en Bolivia estamos manejando una frase de que dice que no existe salud física sin salud mental, ¿no? Es el eslogan desde que inició la pandemia, el COVID, que se está manejando, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Por parte del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, de donde yo pertenezco, que justamente implica esto, ¿no? Antes pensábamos que alimentándonos bien solamente o estando en una buena condición física, esto es suficiente para poder hablar de bienestar. Con los acontecimientos que se han ido suscitando en estos últimos meses, nos hemos percatado que podemos controlar hasta cierto punto nuestro sistema inmunológico con nuestros pensamientos, ¿no? Con nuestras emociones. Entonces sí, es clave, ¿no? Bueno, esa es una buena invitación para recordarnos cómo nos apoya la psicología, cómo nosotros nos apoyamos en la psicología y cómo la psicología, los psicólogos como cuidadores formales también están necesitando que nosotros seamos claros, seamos ordenados, tengamos dominio y no estemos echando debajo del tapete las cositas para obviarnos que no y pensar que eso no va a funcionar. Gracias, Cristian. Yo creo que pues de mi parte he podido sacar dudas y ponerlas aquí como representación y como voz. No sé si Juan Carlos tenga alguna pregunta para nosotros o para por lo menos terminar el día de hoy. No, al contrario, como siempre las personas diciendo que muy valioso el tema, que les sirve mucho. Yo me sumo a esa opinión. Cristian, muchísimas gracias. Eres muy claro, muy ejemplarizante. Y eso es lo que buscamos nosotros en estos espacios. Y hasta que ustedes nos aguanten, estaremos los jueves acá compartiendo. Porque la idea es eso, lo que hicimos hoy. Hablemos de lo que de nuestro quehacer diario, de la realidad. No subirnos por allá a un paraninfo a hablar cosas que son importantes, pero es más importante que miremos en nuestro día a día y que nos puede aportar en todos los ámbitos del cuidado. Muchísimas gracias a todos. Cristian, excelente como siempre. Claudia, muchísimas gracias. Muy pertinente, muy conversadora. El sábado los invitamos, que Cristian también nos va a acompañar a una charla sobre psicología en el cuidado para las personas que son miembros y afiliados y estudiantes a la red. Entonces los esperamos el sábado a la hora en que está programado, ya que todos saben que está. Nos veremos aquí dentro de 8 días. Muchísimas gracias, un abrazo cuidador a todos y que estén muy bien. Un abrazo a todos.